Buenos días a todos, mi nombre es Lola Muñoz, como sabéis, y vamos a dar dentro de este curso un bloque de creatividad. Lo primero que vamos a ver es el esquema que vamos a tener durante hoy, la primera jornada, y la segunda simulación que haremos la segunda. En la primera jornada, que es la de hoy, vamos a ver qué es la creatividad, qué le pone barreras a la creatividad y qué la favorece. Y en la segunda nos meteremos más en el asunto práctico, veremos metodología creativa y también técnicas de creatividad. ¿Cuál es el objetivo de estas dos sesiones? Pues muy claro, es que cuando terminemos tanto la sesión de hoy como la del próximo día, tengamos en nuestras manos una nueva herramienta para aquellos de vosotros que todavía no la utilicéis. ¿De acuerdo? ¿Cuál será esa herramienta? La creatividad. Muy bien. Vale. Hoy lo que vamos a ver en concreto, desarrollado en estos tres bloques, es vamos a desarrollar el concepto de creatividad como tal y también vamos a analizar lo que es un proceso creativo. ¿De acuerdo? ¿Qué os viene a la cabeza así cuando yo os digo creatividad? No lo penséis mucho, conceptos así sueltos. Imaginación. Imaginación. ¿Qué más? Arte. Arte. Expresión plástica. Muy bien. ¿Qué más? Venga. No sé. Jugar, juego. Muy bien. Bueno, yo he puesto esta definición de creatividad. A ver qué os parece. Es una característica de la personalidad para la generación de ideas que se desarrolla con la práctica y que puede aplicarse a cualquier actividad. Cuando hablamos de creatividad tenemos que tener en cuenta que al menos debemos dividirla en dos grandes bloques. Por un lado, la creatividad primaria, que es aquella en la que se genera algo nuevo, algo original, novedoso y que hasta ese momento no existía. Y el otro gran bloque sería la creatividad secundaria, que es en la que nosotros nos vamos a meter. ¿Qué pensáis a qué me puedo estar refiriendo cuando hablo de creatividad secundaria? ¿Alguno de vosotros se os ocurre? Si cuando hablamos de primaria estamos hablando de crear algo novedoso, nuevo, original, cuando hablamos de creatividad secundaria, de lo que estamos hablando es de mejorar algo que ya existe. ¿De acuerdo? Un ejemplo. La persona que se inventó las tiritas de color rosado, pues el señor tuvo una idea estupenda y no existía hasta ese momento. La persona que se inventó las tiritas de color marrón para las personas de raza negra se hizo multimillonaria en Estados Unidos. Y eso es creatividad secundaria. Esa es en la que nosotros nos vamos a centrar. En la creatividad como una herramienta para la generación de ideas, para poderlo aplicar a cualquier situación diaria que nos podamos encontrar. Incluso en la resolución de conflictos. De una manera mucho más lúdica, mucho más fácil y mucho más divertida. Muy bien. Teniendo en cuenta todo esto, ¿pensáis que todos podemos ser creativos? Sí. Evidentemente, si es algo que podemos desarrollar con la práctica, obviamente podemos ser creativos. Las características básicas del pensamiento creativo son, por un lado, la flexibilidad, en el sentido de que tenemos que tener la habilidad de poder replantear las situaciones con las que nos encontramos, de poderlas reinterpretar. ¿Estáis de acuerdo? Por otro lado, la fluidez. ¿En qué sentido? En la facilidad de generar un elevado número de ideas, es decir, tener muchas ideas. La perseverancia, la metodología, la forma en la que debemos desarrollar ese proceso creativo también es muy importante. Y por supuesto la originalidad, como la creación de algo único y diferente hasta ese instante. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente bloque. Ya estamos en que vamos a conocer las barreras con las que nos podemos encontrar dentro de un proceso creativo. ¿Por qué es importante? Pues como cualquier cosa en la vida, cuanto más conocimiento tengamos de un asunto, más fácilmente podremos salvar esas dificultades con las que nos podemos encontrar. Muy bien. La primera y más importante, vamos a ver algunas de ellas, por supuesto hay más, pero sí vamos a ver las más importantes, como os digo, para poderlas manejar fácilmente. La falta de información. Por ejemplo, si yo os digo que miro por una ventanita en una puerta y veo a un señor sentado con un martillo en la mano y machacando un reloj, ¿qué impresión nos da? Agresivo. Agresividad, locura, enfado, ¿no? Sin embargo, si yo utilizo como si utilizáramos un zoom pero al revés, ¿no?
Si utilizo un zoom y me voy alejando de ahí y veo que esa ventana pertenece a una puerta de una oficina, que en esa puerta pone pruebas, y si me alejo aún más veo una fábrica, que es una fábrica de relojes, entiendo esa situación perfectamente, ¿verdad? O sea, que es muy importante a la hora del proceso creativo tener toda la información posible. Otra barrera con la que nos podemos encontrar son las estrategias habituales, es decir, como yo siempre lo he hecho así, pues no me planteo el hacerlo de otro modo. Yo he llegado a un puesto de trabajo, me han dicho que tengo que hacer las cosas de un modo determinado y no me planteo hacerlo de otro modo. No, pues hay que replanteárselo. ¿Os acordáis, verdad? Por ejemplo, si yo os digo qué orden tienen estos tres números, ¿qué me decís? ¿Qué secuencia tienen estos números? Perdonad, ¿lo veis todos? No, ¿verdad? ¿Qué secuencia llevan estos números? ¿Qué orden tienen? Aleatorio. No, Desordenado. no. La suma más uno. No, claro. Tic-tac, tic-tac. Están ordenados alfabéticamente. La estrategia habitual es que si vemos números pensemos que es una secuencia numérica. Pero no siempre tiene por qué ser así. Vamos a lo que hablábamos antes. Vamos a replantearnos las cosas de un modo diferente. Otra barrera con la que nos podemos encontrar es la excesiva familiaridad con el problema. Esto se puede extrapolar a cualquier situación, es decir, el exceso de familiaridad con cualquier situación o proceso nos produce falta de objetividad. ¿Estáis de acuerdo, verdad? Muy bien. El miedo al ridículo. Si estamos en una reunión en la que hay un jefe y hay empleados, se puede dar la situación que el jefe tenga una idea y no la suelte porque diga, a ver si voy a meter la pata y estos se van a estar riendo de mí una semana. O se puede dar la contraria, que el empleado se le ocurra una idea estupenda y no se atreva a ponerla encima de la mesa porque piense que su jefe le puede llegar a decir, anda, vaya tontería, o que pueda llegar a tener represalias. Entonces, cuando hablamos de creatividad y de los procesos creativos, es muy importante que todo vale, ¿no? No se trata de valorar las ideas, sino de generarlas. Eso es un concepto que tenemos que tener muy claro. Ya entraremos en el proceso de ver si son buenas o malas ideas. Aquí lo que queremos es generar ideas. Ya veremos luego si valen o no. El comportamiento racional, relacionado con lo que acabo de deciros. Completamente contrapuesto a la creatividad. Completamente. ¿Vale? Todo vale. Ya veremos luego. De momento lo que queremos son ideas. Las tradiciones, las costumbres, relacionado con la falta de información que hablábamos al principio también. Pero en concreto en este apartado de lo que os quiero hablar es de las normas sociales que nos rodean, de la cultura. Es importante también que la tengamos en cuenta. Os voy a contar una anécdota. Hace unos 20 años aproximadamente encargaron a una agencia de publicidad una campaña publicitaria para lo que conocemos como el África negra, el África subsahariana. Lo que querían era potenciar la vacunación de los niños. Entonces, lo que ellos hicieron, les costaba mucho, fue complicado, porque había que tener en cuenta que esa gente, la mayoría de las personas para las que iba dirigida esa campaña, era analfabeta. Entonces, finalmente se les ocurrió esta idea. ¡Ay! Perdona. Bueno, esto se supone que es una jeringuilla, ¿vale? Esta sería la campaña que hicieron. Inicialmente, muy clara, muy básica, ¿verdad? Bueno, pues os cuento que fue un absoluto desastre. ¿Se os ocurre por qué? Porque ellos leen al revés. Efectivamente, muchas gracias, Alberto. No tuvieron en cuenta que aunque eran personas analfabetas, su estructura visual a la hora de ver letras se veía al revés de nosotros. Entonces, no solamente no consiguieron que hubiera más niños que se vacunaran, sino que bajó el número de vacunación que hasta entonces estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que había un niño alegre, que le vacunaban y que posteriormente ese niño estaba peor. Con lo cual, daros cuenta de la importancia de tener en cuenta dónde estamos trabajando y hacia quién va dirigido nuestro proceso creativo. Muy bien. Hemos visto las barreras y ahora vamos a ver los elementos facilitadores.
La voluntad, es decir, las ganas y el creernos que podemos llegar a ser creativos. Tenemos que tenerlo claro, que todos podemos llegar a ser creativos. El método, que este apartado lo vamos a desarrollar en la segunda jornada, como os decía antes, y la constancia, el desarrollo, o sea, la constancia en el desarrollo, ligada a la metodología. ¿Sabéis cuántas bombillas dicen que utilizó Edison antes de conseguir que una alumbrara? Pues dicen que 999, es decir, constancia, perseverancia y demás. Y por supuesto, otro elemento facilitador de la creatividad, del proceso creativo, es el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque conseguimos más ideas. Por analogía, simplemente. Yo digo algo y a Lola se le ocurre algo relacionado con lo que yo he dicho. Conseguimos mejores ideas, ninguno de nosotros está listo solo como todos nosotros juntos. Y también conseguimos potenciar los vínculos de equipo. ¿De acuerdo? Los vínculos de las personas que estamos ahí. ¿Por qué? Por implicación. Si yo tomo parte de la decisión, en la toma de decisiones, obviamente voy a colaborar con mucha más implicación a la hora de llevarlas a cabo. Y en conclusión, a mí me gustaría que después de esta charla que os he echado, nos quedará claro que todos podemos llegar a ser creativos, puesto que se puede desarrollar con la práctica, que cuanto más lo pongamos en marcha estos procesos creativos, más creativos vamos a ser, es decir, vamos a desarrollar esa parte del cerebro que produce creatividad y más facilidad vamos a tener a la hora de ser creativos, y que todos estos conocimientos los podemos aplicar a cualquier situación que nos podamos encontrar conflictiva, entendiendo en creatividad que un problema no tiene por qué ser algo negativo, sino una oportunidad para mejorar cualquier aspecto. Y para terminar, simplemente os dejo esta frase que dijo Einstein, que creo que resume en una sola frase todo lo que yo os he dicho. Y es que la creación se compone de un 99% de transpiración más un 1% de inspiración. Para terminar, os he traído un test de creatividad que me gustaría que hicierais cada uno en vuestra casa. Próximamente colgaremos el resultado del test en el foro o en la plataforma, no sé exactamente dónde todavía. Y en la siguiente reunión, la siguiente sesión que vamos a tener dentro de un mes, pues me contáis qué tal os ha ido este test de creatividad. Muchas gracias a todos y espero que la siguiente vengáis con ganas de seguir aprendiendo cosas sobre creatividad.